frente a ese Adán caído, solo falta como primera etapa su restitución al estado primordial, que él sea restaurado al estado primordial de nuestra individualidad humana. Y precisamente es allí donde quiero servirme de la siguiente lámina, que es la lámina donde nosotros vamos a ver dos diferencias fundamentales. Fíjense que en ambas se observan dos cortes distintos del fruto del que come Adán, que vendría siendo la manzana, fruto del conocimiento. Por cierto, un símbolo muy extendido dentro de la vía iniciática, de la tradición. Pero fíjense que el conocimiento, que vendría estando representado por la manzana, tiene dos formas de vivenciarse. Está una forma horizontal y una forma vertical. En la imagen superior vemos un corte horizontal de la manzana, un corte sobre el ecuador de la manzana, y abajo un corte vertical de la manzana. Nosotros debemos entender o asimilar el corte horizontal precisamente como ese lado humano de nuestro ser. Fíjense que con ese corte horizontal se expresan una figura de 5 puntas, las 5 semillas que forman una estrella pentagramática, emblema del genio que eleva el alma a grandes cosas. También un símbolo alquímico del hijo, según los filósofos herméticos. Y es el símbolo de las 5 inteligencias del hombre, y que representan ese conocimiento terrenal por excelencia. Ahora bien, el corte que se hace de la manzana a través del eje vertical es precisamente el que nos anuncia o nos devela esa puerta celestial, esa puerta sagrada, esa misteriosa puerta de la vida, y que conecta precisamente este lado humano de nuestro ser con el lado divino de nuestro ser. Porque si bien es cierto que nosotros somos la materialización del espíritu, en esta vía de retorno al origen, nosotros nos toca espiritualizar la materia. Entonces, a través de esta perspectiva elevada de la vida, es que nosotros podemos trascender, podemos llegar a ser para trascender. Me gustaría aquí hablar sobre un fundamento bíblico que tiene que ver con lo que sería nuestro camino en la cruz. Andrés fue el protocletos, lo que significa que fue el primer apóstol en seguir a Jesucristo. Según los evangelios, Jesús fue donde Juan el Bautista a recibir el bautismo por parte de él para que se cumpliese la ley. San Juan Bautista ya tenía varios discípulos entre ellos. Entre esos estaba San Andrés y San Pedro. Obviamente,
San Juan Evangelista, San Andrés y San Pedro. Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios y lo hace público. Sus discípulos lo escucharon y San Andrés, sin ningún tipo de titubeo, se fue a seguir a Jesús. Entonces Jesús, después de bautizarse, se retiró y se percató de que San Andrés, junto con San Juan Evangelista, le seguían. Entonces Jesucristo se voltea y les pregunta, ¿qué buscan? ¿Por qué lo siguen? San Andrés le respondió, Señor, ¿dónde habitas? ¿Dónde moras? Entonces Jesús le replicó, vengan y verán. Después de esto, San Andrés retornó a su casa donde se encontraba su hermano Pedro, porque Pedro no estaba allí, lo cual es digno de reflexión y de meditación. Y cuando encuentra a su hermano menor, San Andrés le dice a Pedro, hemos encontrado al Salvador del mundo. Aquí existe un profundo significado, pues a lo largo del Nuevo Testamento nos hace referencia del lugar donde moraba nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, se plantea como un ser nómada que peregrinaba aquí y allá y en todos lados, que viajaba de pueblo en pueblo. San Andrés conoció dónde moraba Jesús, dónde habita Jesús. Es decir, conoció el corazón de Jesucristo. Solo la intuición pura se conecta con el corazón espiritual. Ya eso lo hemos mencionado en otras oportunidades. Fíjense que esto es muy interesante porque solo un ser inocente, puro como un niño, sigue los dictados de la autoridad del corazón sin dudas ni titubeos. San Andrés representa cristianamente la intuición del corazón. Aquel hombre que siendo el mayor de todos los apóstoles, fue el más inocente, junto con el apóstol más joven, San Juan Evangelista. Cosa muy interesante. Estaban los dos discípulos de Juan el Bautista quienes siguieron a Jesús. El más viejo y el más joven. Entonces, como decía, San Andrés representa cristianamente la intuición del corazón. El primer apóstol en seguir a Jesús es aquel que se conecta con la intuición del corazón. Cada vez que alguien se inicia en los misterios cristianos de la tradición, bien sea en la vía iniciática de la vía crucis o bien sea en su forma religiosa, no importa, lo está haciendo de corazón. San Andrés conoció que nuestro Señor Jesucristo habitaba en el corazón del hombre, debido a que es de Dios. Es de recordar que el sentido del oído se asocia al símbolo de San Andrés, y el sentido del oído es la principal cualidad sensible representada en nuestro hermoso ritual del RSA por el simbolismo de San Andrés, dándonos a entender que si escuchamos con intuición pura, entonces nos conectaremos con el corazón de Dios y cualquier pregunta que surja de nuestras dudas se responderá sin titubeo y de la forma no solo más sencilla, sino también más profunda e impactante. Entonces, si nos conectamos con el corazón de Dios, donde siempre ha sido, es y será nuestro verdadero corazón,
no es el corazón del ego o de todos los asuntos inherentes a su individualidad, sino es un corazón principalmente universal en el espíritu, puesto que solo un ser inocente y puro como un niño puede seguir los dictámenes del corazón de Dios sin tanto razonamiento, simplemente porque tiene una obediencia absoluta a la autoridad. Lo sigue sin desobediencia, sin juicios, sin prejuicios, sin miedos, dudas, y mucho menos contradicciones de ningún tipo. San Andrés representa esa intuición del corazón cristiano, aquel hombre que siendo el mayor de todos los apóstoles, llegó a ser el más inocente entre ellos como un niño. San Andrés se atrevió a seguir a Jesús en silencio y lo hizo con la sencillez de un corazón sincero. Única manera de que Dios manifieste su presencia en nosotros. Si bien es cierto que la crucifixión de Jesús nos presenta el simbolismo de la cruz fija, no es menos cierto que la vía crucis, la vía iniciática de las cruces, o la vía iniciática de la cruz, de caso de la cruz fija, de la cruz móvil, de la cruz fija, manos de Jesús, es ciertamente la cruz móvil la que iría de primero, que vendría a estar asociada con la cruz de San Andrés, cuyo simbolismo es análogo al simbolismo de las llaves de San Pedro. Y aquí la siguiente lámina que les traigo a colación. La siguiente lámina que podemos ver ahorita es la iconografía cristiana de las llaves de San Pedro. Observen la disposición de las llaves formando una cruz móvil de San Andrés, una cruz móvil que muestra las llaves en forma de X, como tratando de decirnos que en las llaves de San Pedro está presente San Andrés. Aquí el centro que sirve como punto de intersección entre ambas llaves, debemos asimilarlo al simbolismo del corazón del hombre, donde está guardado el amor de Dios. Fíjense que en ese centro hay precisamente una soga roja apuntando hacia arriba. Entonces es lo que nos lleva a grandes cosas. Perfectamente pueden servirnos para ilustrar las 5 inteligencias del hombre que se mencionaron en la lámina donde nosotros observamos el corte horizontal que se realiza en una manzana, un corte en el plano ecuatorial, donde mostraban esas 5 puntas de una estrella pentagramática. Bueno, eso es alusivo a lo que precisamente venía comentando minutos atrás sobre el árbol de la vida o una parte del árbol de la vida que vendría siendo el ternario, que no es el superior, pero tampoco es no es el más superior ni tampoco el más inferior, es el ternario intermedio, es superior a lo que vendría siendo la esfera del fundamento, que es la que se encontraría reflejada en la esfera número 9. De la 8 en adelante hasta la 4 están precisamente esas 5 inteligencias. Y el 6, que está en el medio, estaría siendo asociado a ese sol, a ese fuego, donde se van trabajando todo lo que vendría siendo
eh, las ideas sin forma, como ese cielo de fuego, por así decirlo. Sigue siendo la misma línea de la carta de San Pablo, la que nos dice, para caso particular, que ya no vive Freddy, más vive solo Cristóbal para Jesucristo. Ya no vivo para Freddy, ya vivo para Cristóbal por Jesucristo. Pero eso solo ocurre cuando nosotros nos identificamos ya con este cielo de fuego. Voy a traer otra sagrada escritura que habla sobre la relación jerárquica entre el cielo, representado por nuestro segundo nombre en relación con nuestro primer nombre de tierra, y que expresa el sentido inverso del que ya habíamos comentado, de que como es arriba es abajo, pero no exactamente igual. Como es arriba es abajo en sentido inverso. Por lo tanto, lo más grande en el cielo es lo más pequeño en la tierra. Lo más grande en la tierra es lo más pequeño en el cielo. Abro comillas. Los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Cierro comillas. San Marcos 10, 31. Aquí debe entenderse que lo celestial que fue recibido de último pasa a ser puesto de primero, y que lo primero que recibimos de la tierra pasa a ser de último. Otro pasaje bíblico, abro comillas, el menor entre todos vosotros, ese será el más grande. Cierro comillas. San Lucas 9:48. Aquí vuelve a reforzarse el hecho de que nuestro nombre celestial es el más pequeño en la tierra, así como nuestro nombre terrenal. Disculpen, nuestro nombre celestial es ciertamente el más pequeño en la tierra, es correcto. Nuestro nombre celestial es el más pequeño en la tierra, pero será el más grande en el cielo. Y así como nuestro nombre terrenal es el más grande aquí en la tierra, pero es el más pequeñito en el cielo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cierro comillas. Primera de Corintios, capítulo 12. Recordemos que toda imagen reflejada en un espejo se encuentra invertida. Por cuanto mientras haya dualidad, habrá reflejo. Y mientras haya reflejo, estaremos precisamente reflexionando en la luz. Habrá reflexión de la luz. Todavía tenemos mucho por reflexionar. Por cuanto todavía nos queda mucho, demasiado por reflexionar en la luz y en todo este lenguaje simbólico y en todos los sacramentos, en toda la doctrina y en toda nuestra fe. En todo lo que debemos seguir estudiando, examinando, celebrando y vivenciando. Ahora bien, solo se llega a la crucifixión a través de la vía crucis. ¿Y qué mejor explicación para el significado del esoterismo cristiano con ese que la convicción indiscutible de lo que veníamos abordando? La vía inicial de la forma cristiana es la vía de la cruz. Es la vía crucis, la vía de la cruz,
la vía de las cruces, como queramos verlo, es la cruz el mayor simbolismo en nosotros. En este sentido, si la vía de la cruz móvil es la vía iniciática, y la vía iniciática comienza de manera efectiva con la muerte profana, en este caso, donde termina de morir, y obviamente Cristóbal se hace un iniciado efectivo en los misterios cristianos, entonces será la vía de la cruz fija, será la vía de la cruz fija la que conduce a la crucifixión psíquica del ser, en forma de o en favor de la resurrección entre los muertos, lo que llamamos la resurrección del verdadero ser espiritual, la resurrección entre los que han muerto para el orden psíquico. Y eso es precisamente lo que quiero aquí traer a colación, ilustrando en la imagen de la cruz de San Andrés, estas 5 esferas, 5 inteligencias del ser que conforman precisamente la estructura pentameral de nuestro hermoso rito cristiano de San Andrés. Y es precisamente acá cuando pasamos de la cruz móvil a la cruz fija, si partimos del hecho de delimitar la cruz móvil a la analogía constitutiva de dos nombres que definen a nuestro ser, en este caso, en mi caso particular, Freddy y Cristóbal, ambos dejan de estar en equilibrio cuando se pasa a la cruz de Jesucristo, pero ahorita ambos están en equilibrio, ambos están en equilibrio. Ahora, cuando dejen de estar en equilibrio, ya no pueden coexistir en perfecta armonía. Ya Freddy se termina de horizontalizar y Cristóbal comienza a verticalizarse o comienza comienza a colocarse en el eje vertical. Mientras tanto, ambos están en la cruz de San Andrés. Fíjense que en esa horizontalidad de Freddy y verticalidad de Cristóbal, hay precisamente lo que nosotros llamamos el mensaje apocalíptico que le entrega el ser celestial, en este caso Cristóbal, al ser terrenal, en este caso Freddy. Se cumple este mensaje apocalíptico cuando nuestro nombre terrenal ha sido consumido por nuestro nombre celestial en ese fuego sagrado del Espíritu Santo, que vendría estando representado por el centro de la cruz de San Andrés, esa esfera 6 de la belleza asociada al sol. Todo lo terrenal estaría siendo agotado por lo celestial. Y todas las posibilidades que ofrecía el punto de vista profano de nuestro moderno, el punto de vista profano de Freddy, como ustedes quieran ver, han sido finalmente agotadas. Esto nos lleva a transformarnos en el apocalipsis de nuestra vida, siempre recordando ese error de ver el apocalipsis con tanta oscuridad. Me recuerdo un maestro que me decía, el apocalipsis es un libro de mucha luz. Lo que sucede es que la noche siempre es más oscura antes de su amanecer. Antes. Entonces es muy importante recordar el libro del Apocalipsis, muy por el contrario de lo que muchos creen, que es un libro de mucha luz. Recordemos las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 3:12, abro comillas.
Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Cierro. Ese nombre nuevo es el nombre celestial que hemos recibido en el sacramento del bautizo a través de la vía iniciática que nos plantea el rito cristiano de San Andrés, todos los hermanos que conformamos la Santa Cruz de la Virgen. Por lo tanto, hermanos, en el trabajo que hemos comenzado luego de habernos iniciado en el camino de los misterios cristianos, cuya iniciación no estará completa, al menos virtualmente hablando, si no se recorren las 7 consagraciones del rito cristiano de San Andrés, se tienen que recorrer los 7 sacramentos. Esas son las 7 luces de nuestro santo nombre, o del santo nombre Yeshua, los cuales deben ser recibidos, celebrados y vivenciados. La lámina con la que yo venía manejando el curso de cuando pasamos de la cruz móvil a la cruz fija, cuando ya la individualidad terrena, la personalidad celestial, cuando ya nuestro nombre de tierra, nuestro nombre de cielo, ya no está en X, sino que ya ha pasado uno a verticalizarse y el otro a horizontalizarse. En la siguiente, siendo los santos misterios del rosario, se encuentran distribuidos geométricamente en forma de cruz móvil de San Andrés, para llegar a fijar nuestra cruz como la cruz fija de Jesucristo. Primero debemos cargar con la cruz de San Andrés y cumplir con nuestra providencia divina, escuchando la voz de Dios, donde habita Jesús el Cristo, siempre en la sencillez de un corazón sencillo, siempre en la sencillez de un corazón sincero. Recordemos que la parábola de las 10 vírgenes asocia las 5 esferas a 5 frutos del árbol de la vida, con los 5 sentidos del hombre que se encuentran manifestados temporalmente en un estado humano. Estas esferas o frutos son identificados en el primer bloque de misterios gozosos como gusto, vista, oído, olfato y tacto a nivel de nuestros 5 órganos sensoriales. En el segundo bloque de misterios dolorosos son identificados como vivificar, conocer, confiar, intuir y obrar a nivel de nuestras 5 formas de percepción sensible. En el tercer bloque de misterios gloriosos tenemos el agua, fuego, éter, aire y tierra, que son identificados como nuestros 5 elementos de la manifestación. Y finalmente, en el cuarto y último bloque de misterios luminosos, tenemos la misericordia, la justicia, la fe, la victoria y gloria, efectivamente, los cuales son identificados como 5 nombres de la manifestación. Sí, interesante, hermano. A mí lo me viene a la mente en función de este método que usted está explicando, hermano, es que ese punto de que venimos cargando con la cruz de San Andrés y luego la colocamos en una posición de la cruz fija, recta, pudiera corresponderse con el sacramento de la ordenación sacerdotal, por cuanto la ordenación precisamente habla de un orden, de que se establece un orden, y en función del símbolo que usted comenta, de cuando la persona está acostada y luego se levanta,
hace alusión también a esa postura horizontal y vertical de la cruz, ¿no? Entonces, pareciese que dentro del método de los 7 sacramentos sería en esta posición del quinto sacramento, donde se estuviese hablando ya de este cambio de la X por la cruz. Esa Jerusalén celeste que finalmente se devela, esa cruz donde terminamos de verticalizar nuestro nombre celestial, el nuevo hombre que ha nacido, y termina de horizontalizarse el viejo hombre que terminó de morir. La Jerusalén celeste es la reintegración final de la totalidad del ser en la Santísima Trinidad. Es la restitución del jardín del Edén, donde no hay dualidad. Es el principio y el fin, el hoy eterno. Quien comprenda ese misterio, obviamente ya no podrá morir, ya no le afectará ni la primera ni la segunda muerte. Por lo tanto, el verdadero cristiano es el que tiene que restituir la Jerusalén celeste en el aquí y en el ahora. El verdadero cristiano anhela ese ser protagonista del plan definitivo de Dios, renunciando cabalmente a su falso ser, reidentificándose con el verdadero. El verdadero cristiano establece aquí, en el ahora, el reino del cielo. No debemos esperar el final de los tiempos, ni tampoco a la muerte física. Quien está en el centro está en la eternidad, en el no tiempo. Por lo tanto, nada debe de esperar, todo lo hace. El que conoce, el que cree en el cielo, espera por el cielo. Pero el que conoce el cielo construye el cielo. Reintegra el cielo y la tierra en una sola existencia, en un solo ser. Ya no habrá más dualidad, ya no habrá más contradicciones. La libertad y nuestra misión sagrada es lo mismo. El libre albedrío de lo terrenal y la divina providencia celestial son una sola. Nuestra entidad profana y nuestro verdadero ser trascendental son uno solo.